Buenos días, nosotros somos el grupo de Manuela Guevara, Antonio Leighton y Ashley Gómez y vamos a presentar el tema 10, que es el de la reforma a cadena perpetua, si es constitucional o no. Entonces, ¿de qué trata esta reforma? La cadena perpetua a violadores de menores de edad en Colombia es una reforma aprobada el 22 de julio del 2020, donde esta tiene el objetivo de imputarles a los violadores de menores de edad cadena perpetua. Con esta norma, Colombia entra en la lista de más de 180 países que, según la ONG Penal Reform International, permite la prisión de por vida para una amplia cantidad de delitos que van desde homicidios hasta terrorismo, traición de la patria, narcotráfico, abuso sexual, entre otros. Esta reforma fue aprobada por unanimidad por parte del Congreso de la República, propuesta e impulsada por el Centro Democrático. También en la plenaria asistieron 77 senadores y faltaron 30 para la aprobación de esta reforma. Bueno, para que se pudiera aprobar esta reforma, un argumento base y que fue muy importante, que es el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo habla sobre los derechos fundamentales de los niños. Principalmente habla sobre el derecho a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, pero también sobre cómo están protegidos contra la forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, etc. En este artículo, lo que más resaltaron para esta reforma es que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás y que además de esto, en el artículo 44 habla sobre que también estos derechos están consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En nuestros tratados de los derechos de los niños prevalece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, artículo 19. Para que esta reforma se aprobara, también estuvo de gran importancia la presencia del gobierno de Iván Duque, ya que después de varios fracasos para que se aprobara esta reforma, aproximadamente 15 intentos, ya que fueron derogados en primer o en segundo debate de la plenaria en Cámara de Representantes o el Congreso. Estos intentos y fracasos principalmente fueron causa de que no contaban con mucho apoyo del gobierno. En el gobierno de Iván Duque se apostaron a esta propuesta con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y el Consejo de Política Criminal. Finalmente, para cuando se aprobó esta reforma, tuvo que haber una modificación en la Constitución en el extracto del artículo 34 que fue modificado. En este párrafo habla sobre que prevalece y cuidan a niña o adolescente que sea víctima de conductas de homicidio o de modalidad dolosa, acceso carnal o que implique violencia, creando para sí una sanción de la pena de prisión perpetua. También hay que tener en cuenta que esta pena es excepcional, no solamente habla sobre que sea algo obligatorio en todos los casos, sino que dependiendo de lo que considere el juez y de la cantidad de casos que se acumulen, esta pena puede ser una opción. Entonces, los argumentos a favor de la reforma está el bloque de constitucionalidad y el artículo 34 que fue modificado de la Constitución. Para esta parte, el texto. En un documento conocido por el país, este organismo dice que para varios miembros del Consejo la implementación de la cadena perpetua no constituye una violación al bloque de constitucionalidad, en particular porque no existe una prohibición expresa sobre este tipo de malos tratos o este tipo de penas internacionales ratificados por Colombia. Es claro que la legislación internacional y en la legislación comparada que la cadena perpetua por sí sola no constituye una pena cruel, inhumana o degradante por per se. Lo que se comprueba es que con varios países que han ratificado tratados internacionales en contra de este tipo de penas, también afectan los derechos fundamentales y tienen dentro de su legislación la cadena perpetua. Aunque esta reforma fue aprobada por el Congreso y el presidente de la República, esta reforma para muchos abogados es inconstitucional y se encontraría en el artículo 34 de la Constitución 91 el por qué fue modificado.
Los argumentos en contra están entre el presidente del Colegio de Abogados Penalista de Colombia aseguró realizar una demanda en contra de la nueva reforma, quien consideró que es un acto de populismo y viola los derechos fundamentales de y la Constitución. La dignidad humana además es el pilar fundamental del ordenamiento jurídico, no solo para la víctima, sino también para el victimario, diciendo que esta medida cualquier estudiante de derecho de abogado sabe que no es viable porque genera una caudal electoral protegiendo el derecho de los niños, castigando la vida de otra persona que violó o mató. Implementar la cadena, según el jurista, es un gran retroceso si se tiene en cuenta que está en juego la dignidad humana. También para otro jurista como Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, el proyecto es contrario al cimiento axiológico de un Estado social de derecho. Se desconoce la dignidad en la víctima y el victimario, su integridad, la igualdad ante la ley, además de que estas penas son actos inhumanos y degradantes. Entonces, en la pregunta ¿es constitucional o no? Si bien el proyecto se votó aplicable en el Senado y en materia jurídica, no es aplicable, porque no podría ser aplicado a ningún proceso penal, ya que esto requeriría una modificación al Código de Procedimiento. Para que la iniciativa de la cadena perpetua pase a revisión a la Corte Constitucional, debe ser mandada por un ciudadano. Asimismo, señala que contraen los instrumentos de derechos internacionales humanos y los compromisos adquiridos en el Estado colombiano. En estos tratados se propugna porque las penas privativas de la libertad tengan la finalidad de la readaptación social a condenados, la eliminación de la prisión perpetua, y se dispone la progresividad de los derechos esenciales de la persona. Por ello, se debe racionalizar la detención preventiva y las condenas. También se cree que por los precedentes que ha dejado la Corte Constitucional sobre esta norma, esta reforma no pase el proceso de examen de revisión de constitucionalidad. Al igual que lo expresado en el artículo 34 de la Constitución, prohíbe la cadena perpetua. Adicionalmente, hay algunos otros preceptos y principios que han sido desarrollados por la Corte, como la desproporcionalidad de la pena, la posibilidad de resocializarlo o de revisar penas. Actualmente, Colombia contempla la pena de prisión perpetua como sanción por delitos de homicidio y acceso carnal en menores de edad con posibilidad de revisar la sentencia. Esto tras una reforma a la Constitución de Colombia promulgada el 22 de julio del 2020. Sin embargo, todavía es necesario establecer una reglamentación a la prisión perpetua mediante una ley estatutaria. Anteriormente, la pena máxima de prisión era de 60 años de acuerdo al Código Penal. Un caso ejemplificado de esto es que en Colombia se encuentra el mayor caso de asesinos en serie de niños de la humanidad, Luis Alfredo Garavito, que fue condenado a 40 años de prisión por la Fiscalía General de la Nación el 23 de abril del año 1993, negando así solicitudes a pena de muerte o cadena perpetua en el país. La reclusión perpetua en Colombia existió inicialmente por la Constitución de 1886, siendo abolida tras la reforma de 1936. Entonces, para concluir, Lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre esta promulgación de esta reforma se hace con base a el año 2010, cuando se quería hacer un referendo aprobando esta reforma con la opinión de los ciudadanos, pero la Corte Constitucional la tumbó debidamente porque se contraría con el artículo 34 de la Constitución Política actual. muchas gracias por ver el video.